Hola chicos, hoy en la segunda hora de clase de español vamos a revisar un tema nuevo que son los textos narrativos. En esta clase vamos a ver la novela, la poesía épica y el cuento. Entonces te doy la bienvenida y vamos a comenzar. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato que nos cuenta una historia, ya sea real o ficticia, que ocurre en un lugar y tiempo concretos. Existen varios tipos de textos narrativos. El primero sería el cuento, que es una narración breve de pocos personajes y con desenlace rápido. La novela es una narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. La poesía épica es una narración o un escrito de hechos legendarios, reales o ficticios. Otros tipos de texto narrativo son la noticia, que es un género periodístico que narra brevemente un suceso actual, la biografía, que es la narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes, la autobiografía es la narración sobre la propia vida, es decir, la hace el autor de quien se está contando la historia y sus momentos más importantes. El relato histórico es una narración cronológica de acontecimientos reales del pasado. Por ejemplo, la Revolución Mexicana. Comenzaríamos, si quisiéramos hacer un relato histórico de ese evento, pues empezaríamos cómo fue el inicio, quiénes participaron, en dónde, cuáles problemas tuvieron y cómo acabó. Algunas de las características son, como ya lo hemos leído antes, que puede ser real o ficticio, tener uno o más personajes, la historia tiene un espacio y un tiempo, narra una acción, el autor del texto puede ser el narrador de la historia, tiene un objetivo, informativo o de enseñanza. Informativo, pues en la noticia, o de enseñanza, algún consejo que nos quieran dar en el texto. Tiene una estructura, los textos narrativos particular. La primera es una externa, que son tomos o capítulos. Por ejemplo, se me ocurre la novela de Harry Potter. Tendrá Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, es decir, en varios libros continúa la historia. La estructura interna empieza por la introducción, que es donde vamos a conocer a los personajes, el tiempo y lugar donde está sucediendo la historia. El nudo al clímax es cuando se presenta el problema o los obstáculos que enfrentan los personajes, y el desenlace cuando concluye la historia o se resuelve el obstáculo. Un ejemplo de novela es la del Principito, que son varias páginas donde nos cuenta por capítulos, se va desarrollando esta historia. Si la has leído, cuéntame por favor. La poesía épica es otro texto narrativo. Vamos a leer este fragmento de la Ilíada de Homero. Díjole Minerva, la diosa de los brillantes ojos: vengo del cielo para apaciguar tu cólera. Si obedecieres, y me envía Juno, la diosa de los níveos brazos, que os ama cordialmente. A entrambos y por vosotros se preocupa. Ea, cesa de disputar, no desenvaines la espada, injuraile de palabra como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos, contestó Aquiles, el de los pies ligeros. Preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado, obrar así es lo mejor. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido. La Ilíada de Homero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, varios personajes donde ocurre la historia y lo que le contesta al final. El siguiente texto narrativo es el cuento. Vamos a hacer la lectura de este cuento que se llama El espantapájaros y vas a realizar al final del cuento tu actividad, ¿vale? Con este ejemplo. Y tenemos que dice así: El espantapájaros.
En una retirada aldea vivían unos jóvenes campesinos que tenían una pequeña hacienda. Se avecinaba el verano y faltaba poco para recoger la cosecha del año. Pedro y Alicia cuidaban su trigal con la ayuda de un gran amigo que se pasaba todas las vacaciones en aquellos dorados y floridos campos. Era el espantapájaros Colín, un muchachote larguirucho con aspecto torpe y de cara divertida que sonreía a cualquier caminante o animalillo que se aventuraba a pasar por esas tierras. Este simpático jovenzuelo agradecía la hospitalidad que todos los años recibía de Pedro y Alicia. Los brazos de Colin se extendían generosos y advertían el dulce vaivén del aire que sus amigos, los pájaros, producían con tanto cortejo y bailoteo. A menudo sentía los picotazos en sus espigados dedos y riendo les decía: «No me hagan cosquillas, no me puedo rascar». Distante de aquel bullicio reposaba entre las espigas un débil pajarillo que se llamaba colibrí. Colin, al ver que el triste pajarillo estaba solo y muy enfermo, gritó todo lo alto que pudo para que acudieran en su ayuda. Los jóvenes campesinos le socorrieron y todos cuidaron del pobre colibrí. Con entusiasmo, Alicia y Pedro le ofrecieron tiernos granos de trigo recién cogidos y el joven Colin de día le cantaba bonitas historias para animarle y de noche lo dormía arrullando en el bolsillo de su viejo gabán. Pronto empezó a recobrar fuerzas y los pequeños ojos redondos del pajarillo brillaban al mirar al cielo. Sus torpes aleteos anunciaban buenas noticias. Por fin llegó el día en que Colibrí pudo revolotear alrededor de Colin. Subía y bajaba sin parar. Estaba muy contento. «Soy libre como el viento y puedo volar», canturreaba. Se despidió de sus amigos y prometió que volvería el verano próximo. Colin alzó su brazo espigado y sonriendo dejó caer una lágrima. «Adiós, pequeño amigo. Hasta la vista». Una vez que hemos terminado esta lectura, vamos a realizar 3 actividades. La primera es que realizarás un resumen en tu cuaderno sobre lo que es un texto narrativo, que debe incluir qué es el texto narrativo, cuáles son los tipos de textos narrativos, qué características y qué estructura tiene un texto narrativo. La actividad 2 es que del cuento del espantapájaros que acabamos de leer, anotarás en tu cuaderno la estructura interna del mismo, la introducción, clímax y desenlace. Por ejemplo, en la introducción, pues los personajes, Alicia y Pedro, estaban en un campo, ¿vale? Escribes cuál fue el problema que tuvieron y cómo lo solucionaron, ¿no? Entonces, ¿en qué terminó el cuento? En la actividad 3, te voy a solicitar que por favor investigues una noticia y le tomes una fotografía legible porque la ocuparemos para el día de mañana. Necesito que, por favor, lo más pronto posible me envíen sus actividades, ya que haré un reparto de las noticias que me manden. Es decir, la actividad que me mande uno de ustedes la recibirá otro y con esa trabajará. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, por favor, envíenme sus actividades en fotografía, por favor. Y si tienen alguna pregunta, les reitero, yo estoy en el horario de clases disponible por el chat de Edmodo, por si tienen alguna duda, pues la resolvemos. ¿De acuerdo, chicos? Gracias.